El hermano les estuvo dando qué era lo que es un discípulo, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué es lo que es un discípulo? Vieron varias características. Vieron varias características, pero en sí que es un discípulo. En el diccionario secular define alumno, pero en el secular, alumno, educado, alguien que sigue. ¿Okay? En el diccionario ilustrado es aquel que sigue a un profeta o a un maestro. ¿Okay? Eso lo estuve yo sacando porque dije quiero más o menos acumular lo que el hermano les estuvo un poco enseñando. Entonces es enseñado por el maestro y es partidario de lo que le enseña. Nosotros tenemos que ser partidarios de lo que nos ha enseñado y lo que nos ha dejado el maestro, que es Jesucristo. ¿Okay? El hermano, escuché uno de sus CDs que me trajo el hermano, y es cierto, nosotros tenemos que seguir a Cristo, al maestro. Por eso nos dejó la palabra escrita. No seguir al hombre. Seguir, si trae buenos pasos como el hermano Otto que nos da, es bueno agarrar lo bueno, porque lo bueno que Dios, que Él tiene, se lo ha dado Dios. Entonces de eso, bueno, hay que tomarlo y llevarlo nosotros al proceso para ser un verdadero discípulo. ¿Okay? El pensamiento, yo pienso que va acompañado con esfuerzo. ¿Okay? El ser un discípulo tiene que tener mucho esfuerzo, porque no es, en cuanto nosotros, el Señor llega y nos toma y nosotros le abrimos nuestro corazón, llegamos a ser discípulos del Señor, pero tenemos que aprender de este maestro, porque si nos mandan a predicar, en cuanto nosotros aceptamos, nada más vamos a ir a predicar al Jesús que usted todavía no conoce, pero tenemos que aprender para ir a todas las naciones, así no lo ha dicho la palabra, ir a todas las naciones para ser discípulos. ¿Okay? Ahora, hubo algo que el maestro les dijo, el hermano Oscar, dice Mateo 28:19, ir y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Okay. Vemos que nosotros no hemos bautizado a ninguna persona, ¿ok? Pero si suponiendo ahorita a usted le está hablando a una persona y la persona le dice, ¿y qué impide que yo sea bautizado en este momento? Como Felipe y Edenú, ¿usted qué haría? Nada, Y bautizarlo. Exactamente. Okay. Pero fíjense que yo escuché unas versiones muy diferentes en lo que ustedes contestaron con el hermano Oscar. Dijeron que no eran discípulos porque no han bautizado. ¿Okay? Automáticamente llegamos a ser discípulos de Cristo. Y vamos enseñándonos poco a poco, no ser más que el maestro, somos servidores del maestro, ni más que nuestro Señor. ¿Ok? El hermano nos decía, vamos a Juan 8:31. ¿Quién lo tiene? Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Ok, fíjense lo que aquí nos habla la palabra. Jesús le dijo a los judíos que habían creído la palabra, su palabra, ¿ok? Serían verdaderamente sus discípulos, ¿ok? Pero Jesús declara que hay discípulos que no son verdaderos, ¿ok? Porque si ellos hubieran hecho y hubieran creído, lo hubieran seguido y hubieran hecho las cosas que Jesús hace, ¿ok? Vamos a ir a Mateo 26:14. 26.
26. 26. A ver, Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. ok, ya sé. Ok. ¿Quién fue con los sacerdotes? Uno de los 12 discípulos. Por eso decía que Jesús declara que hay discípulos que no son verdaderos, porque Judas no era verdadero discípulo del Señor, ¿ok? Si nos vamos hasta Mateo 26, 14, todo el 26, no se los voy a leer, ¿ok? Pero Jesús les dice a sus discípulos que dentro de 2 días se celebrará la paz. Así les dijo Jesús, ¿ok? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado, porque ya sabía que Judas le entregaría, ¿ok? En ese mismo, estaba Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, pero una mujer derramó un frasco de perfume de alabastro con un ungüento a sumo precio. Esa mujer ahí daba lo que amaba al Señor. Vemos que en este versículo 26 tanto había un discípulo que amaba al Señor, que no le importó gastar todo su dinero para comprar el frasco de alabastro, para untárselo al Señor desde su cabeza y en todo su cuerpo, porque le amaba. Pero al mismo tiempo, Judas estaba entregando a su Señor. Entonces aquí quiere decir que no todos son verdaderamente discípulos del Señor. ¿Ok? Tanto esta mujer lo amaba hasta lo sumo, que no le importó lo que le dijeran, porque si se acuerdan los discípulos dijeron, está derrochando eso tan caro, porque mejor no lo vendemos, y el que lo dijo fue Judas, ¿ok? Entonces mientras uno ya sabía lo que él estaba haciendo, otra persona que también es discípulo de Jesús lo estaba amando por lo que él había hecho en su vida. Fíjense, en su vida, ¿ok? Entonces aquí nos habla de que hay gente que se engaña a sí mismo, aunque unos dicen, aquí nos habla de no seguir al Señor, de ser discípulos, no seguidores, ¿ok? El discípulo va a enseñar lo que su maestro le enseña. A nosotros el maestro Oscar nos ha enseñado tanto, y no nomás el hermano Oscar, vino el hermano Sabanero, vinieron otros hermanos que nos han enseñado, y nosotros a veces estamos sentados. Yo les voy a decir algo que me habló el Señor ahora que fui a México con mi gente, ¿ok? Ellos en su fe errónea, porque lo vamos a hablar más para adelante, en su fe errónea, que todavía sus ojos no están abiertos, pero ellos, esas personas, rezaban a tal hora, dejaban de hacer todo para estar haciendo eso. Y nosotros como discípulos, como hermanos en Cristo, ¿lo hacemos? El hermano a mí me dio mucho gusto porque el hermano me estaba comentando. Yo me levanto con mi esposa a las 4 de la mañana, 4:30 por ahí, y se ponen a orar. Y es lo que nosotros necesitamos como discípulos, orar. La oración nos va a fortalecer tanto que cuando yo estuve allí y yo veía eso, el Señor me ponía a trabajar mi mente y me decía, fíjate cómo ellos buscan lo erróneo, pero lo buscan en su fe. Y nosotros, conociendo la verdad, no nos movemos, el Señor nos ve. Dice que Él ve cada movimiento que nosotros hacemos, lo que no hacemos, y cada palabra ociosa que sale de Dios. Entonces, créanme que yo aprendí tanto de allá. El Señor me permitió hablarles de su palabra,
del testimonio que ha hecho en mi vida, como en la vida de mi familia, de mis hijos. Mi madre no sabía lo de mi hijo José Carlos. Yo se lo platiqué, mi madre llorando, pero es algo que yo quería que conocieran al Dios que yo les sirvo. Amén. Entonces, a eso nosotros tenemos que ser discípulos, ¿ok? Aquí nos vamos a ir a ver Santiago 1:26. Amén. Quien lo tenga me lo lee, por favor. Si alguno se cree muy religioso, pero no controla sus palabras, se engaña a sí mismo y su religión no vale. Así es. ¿Cuántos de nosotros hablamos a la ligera? ¿Cuántos de nosotros nos creemos discípulos, pero en realidad no nos amamos unos a otros? Estamos hablando de uno, hablamos del otro. Dice, yo aquí le saqué algo, dice, no refrenar la lengua consiste en ser pronto para hablar y hablar a la ligera, sin restricción, pero tenemos que refrenar nuestra lengua. Como les dije, el Señor nos va a demandar toda palabra ociosa que haya salido de nosotros. Entonces nosotros tenemos, si nosotros en nuestro corazón queremos ser discípulos, no les voy a decir que tenemos que ser, pero vamos a ir aprendiendo. No les digo yo que yo ya los quiero ahorita ver, o me quiero ver ahorita perfecta. Vamos a llegar a una perfección porque el maestro es perfecto. ¿Sí? El maestro es perfecto. Entonces, no los discípulos de Jesús, cuando caminaban con él, no eran perfectos todos, ¿verdad que no? Cuando Jesús se fue ¿y qué le dijo a Pedro? ¿Me vas a negar? Y Pedro le dijo, no, Señor, nunca, y lo negó tres veces, ¿ok? Pero cuando volvieron y que vieron al Señor, ¿qué fue lo que hicieron? Volvieron a los caminos otra vez del discípulo. Ok, ahora nosotros tenemos algo bien hermoso que es el Espíritu Santo, la guianza que nos dejó el Señor Jesucristo. Ok, entonces tenemos que refrenar la lengua de toda cosa que nosotros, es más, mejor hay que oír más y hablar menos. Pero a veces nos están diciendo, ay hermano, fíjese, cuando ya le contestamos, ni sabe uno ni lo que va a pasar cuando ya le contestamos. ¿Okay? Yo tengo una hermana que usa sus aparatos de sus oídos. ¿Okay? Estábamos sentadas en la cocina, estábamos platicando y ella no escuchó lo que estábamos diciendo y se enojó. Se fue tan enojada a su cuarto que yo la seguí para su cuarto y le dije, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Me dijo, no, si ya no me quieren aquí, yo me voy. Entonces le dije, ¿pero por qué estás diciendo eso? Le dije, ¿qué fue lo que escuchaste? Me dijo, nada. Le dije, entonces, ¿por qué estás diciendo esto? ¿Me entiende? A eso voy, que a veces nosotros ni escuchamos bien, ni prestamos atención, pero ya juzgamos, ya hablamos cosas que le dije, Ana, cálmate, mija, estábamos hablando, ni siquiera estábamos hablando ni de ti, estábamos platicando de lo que íbamos a hacer, que vamos a estar llevando, pero ella escuchó otra cosa. Ella que usa sus aparatos, nosotros que tenemos buenos nuestros oídos, a ver, escuchamos voces. ¿Qué voces estamos escuchando? Porque tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Ok? Gloria a Dios. Vamos a ir a los discípulos de Juan. Vamos a ir a Mateo 11:2. ¿Quién lo
tiene. ¿Alguien más, hermano Manuel? Bueno, hermano, dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos aún? Hasta allá. Gracias. Al oír Juan en la cárcel las obras de Cristo, ¿a quién mandó? A dos discípulos, a dos de sus discípulos. ¿Usted cree que para qué los mandaría Juan? ¿Se ha puesto a pensar que para qué los mandó Juan? Sí, o sea, ¿para qué los mandó Juan? A preguntarle que si era el Cristo que quería ver. No, Juan no tenía duda que era el Cristo. Juan no tenía duda. ¿Ok? Fíjese lo que dice de las obras que hacía, porque Juan estaba esperando que hiciera la obra en él allá adentro en la cárcel. Sacaba gente de la cárcel. ¿Ok? Pero acordémonos que Juan solo vino a preparar el camino del Señor. Y ahí era donde Juan tenía que estar, porque ya había salido el Mesías. ¿Ok? Entonces, desconéctemelo de acá. No, el otro. Gracias, Juan. Entonces, se imagina si solamente Juan vino a preparar el camino del Señor. Juan nunca dudó, óiganlo bien, no dudó de que era el Mesías, pero él quería ver que Jesús, por eso mandó a dos de sus discípulos, para ver. Jesús se enteró que estaba en la cárcel, y para él no era nada irlo a haber sacado de la cárcel, ¿sí o no? Entonces, él quería ver a ver si Jesús iba, pero Juan vino con un propósito. ¿Cuál propósito teníamos cada uno de nosotros como discípulos? ¿Okay? Estuve yo empezando y le decía, Señor, dame revelación de tu palabra y ayúdame, porque quiero edificar mi vida como edificarla de usted. Yo estoy aprendiendo del hermano Oscar, pero sobre todo de mi maestro que me está enseñando que es Jesucristo. ¿Okay? Entonces Juan vino a preparar el camino. ¿Okay? Vamos a ir a Mateo 11:16. O sea, disculpe, pero tengo una pregunta. Sí, hermano. Una pregunta. 22:16. Como la pregunta que le hace como Juan que le mandara pues, a sus discípulos que le preguntara a Jesús, pues, que si eres tú el que estamos esperando, ¿qué onda? Me suena como diciendo, si eres tú el que me eche la mano, pues, sí. bueno, así más o menos interpreta, ¿no? No échame la mano, porque... Écheme, porque fíjese lo que dice el 4. Pero es que estaba viendo le iban a despezar. Fíjese lo que dice el 4. Jesús, respondiendo Jesús les dijo, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Okay? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres anuncian el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Okay? Fíjese lo que le dijo. ¿Qué más quería que le hicieran? Okay. Entonces, aquí viene la misma respuesta. Juan no dudaba que era el Mesías, pero quería que hiciera un milagro en su vida. Pero Juan venía preparado con un destino, a preparar el camino del Señor. Hermana, o tal vez Juan quería que se enterara que él estaba en la cárcel. Pero con Pero Jesús tenía otros propósitos. Porque acordémonos que si también Juan estaba, los fariseos le decían a Juan, ¿tú quién eres? ¿El Mesías? Y Juan dijo, no, el que viene detrás de mí, que no soy digno de desatar la sanidad, él es el Mesías. Entonces, ha de haber dicho Juan, bueno, ¿qué pasó? Hace de todos menos conmigo. Pero si era el propósito de Dios, no se ha
puesto a pensar en eso? Fíjese que viendo bien y escuchando esto, me acuerdo que una vez estaba en un retiro de jóvenes y todos caían y que yo quería que llegara el que estaba predicando, que me tocara, para ver si me caía yo. Llegó, tocó a todos al lado, siguió hasta más, le sacaba el pecho, sacaba así para que me tocara y se dio la vuelta y se fue para allá. Me quedé rascando de la cabeza. No le diría ahí al Señor por incrédulo, no sé. A ver si que no va a poner para allá. Es algo, lo que el Señor hace, no lo entendemos, pero con el tiempo lo vamos entendiendo. ¿Okay? Cuando usted pasa por una situación, ¿la entiende? No, yo no la entiendo. Y he pasado por muchas situaciones y no las he entendido en el momento. En el momento no las he entendido. Después que ya pasé por el procesito, empiezo a entender que es lo que el Señor trata con cada uno de nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que aprender, porque depende de lo que nosotros estemos experimentando esas cosas divinas del Señor, es como nosotros vamos a llevar ese momento a la demás gente. Somos discípulos y tenemos que llevar lo que el Señor nos ha dado. ¿Okay? Nos vamos a ir a Mateo 22:16. Déjenme lo busco yo, ¿eh? Sí, se me abre la puerta también que estoy viendo también, porque ya lo había leído el pasaje y ya lo había entendido, pero también era Juan el Bautista realmente era un buen líder, porque aún él estando dentro de la cárcel, los discípulos lo seguían, claro, y le obedecían, decían, haz esto, y ellos iban porque él había dejado un buen discipulado, yo creo, ¿no? Sí, hermano, sí. ¿Quién me lee Mateo 22:16? Recio, Wendy. Le enviaron pues discípulos suyos juntos con algunos partidarios de Herodes a decirle: Maestro, sabemos que eres honrado y que enseñas con sinceridad el camino de Dios. No te preocupas por quien te escucha, ni te dejas influenciar por nadie. Ok, ¿quién tiene otra versión? Yo tengo la versita, dice: y enviaron a él a sus discípulos juntamente con los herodianos, diciéndole: Maestro, sabemos que eres veraz e instruyes conforme a la verdad acerca del camino de Dios, sin procurar el favor de nadie, porque no te basas en la apariencia de los hombres. Amén. Fíjese, los fariseos mandaban a sus discípulos. También los fariseos tenían discípulos. ¿Ok? Los fariseos mandaban y eran tan bien enseñados, ¿ok? Erróneamente, pero bien enseñados. ¿Ok? Entonces, si a nosotros nos van a mandar, ¿quién nos está enseñando? Nos está enseñando el Maestro, Jesucristo. Amén. ¿Ok? Entonces, si los fariseos tenían discípulos y los mandaban, y eran bien ágiles, porque ¿qué fueron y le dijeron al Señor? ¿Ok? Ahora, dice que los fariseos mandaban a sus discípulos para tentar al Señor. Los herodianos eran partidarios del rey Herodes, que le ayudaban a implantar las costumbres griegas y romanas en Judea. ¿Ok? Se juntaron con los fariseos para poder tentar a nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo, ¿qué les dijo? Porque más adelante les estaba diciendo que le dieran una moneda, porque le estaban diciendo que si era lícito dar, ¿verdad? Entonces le dijo que ¿de quién es esa moneda? ¿Qué cara tiene la moneda? ¿Okay? Del César. ¿Y qué le respondió Jesucristo?
dar al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. ¿Okay? Y ellos se maravillaban porque Jesucristo podía él solo, no tenía, y no se escondía de nadie, sino que iba delante de cada uno de ellos, respondiéndole, que claro, no entendían, porque muchos no entendían, les hablaba en parábolas también para que ellos no entendieran. El que estaba, tenemos que tener nuestros oídos espirituales abiertos, cada uno de nosotros. Ok, nos vamos a ir para hablar de Juan 9:28, los discípulos de Moisés. Juan 9:28. Amén. Dice, entonces los insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Fíjese, aquí le estaban hablando que eran discípulos de Moisés, porque Moisés todavía lo sigue mucho discípulo hasta la fecha. Amén. Mucho discípulo de Moisés ahora, todo el judío que no ha sido revelado la palabra de Dios, pero a nosotros ya se nos ha sido revelada la palabra de Dios, se nos ha dado en la iglesia, en la calle, en nuestra propia casa, en CDs. Usted se va a sentar, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿A ver quién vino o escuchar la palabra de Dios? ¿Qué es lo que vamos a hacer de veras a una iglesia? ¿Nos sentamos a escuchar la palabra de Dios? ¿O estamos hablando, estamos viendo a ver quién vino, quién me debe? No hagan tratos nunca en la iglesia con nadie. Nunca hagan tratos con nadie en la iglesia. Más que el único trato que debe hacer ustedes con el Señor Jesucristo. Nada más. Porque si alguien le debe, va a decir, no vino y me dijo que ahora me lo pagaba. No, usted tiene que ver de que el Señor Jesucristo sea lo mejor. Como discípulos tenemos que buscar al grande, al maestro, para que nos enseñe. ¿Ok? Aquí yo le escribí, ellos eran supuestamente discípulos de Moisés, pero Moisés habló del Señor en Deuteronomio 18, del 15 al 19. Moisés habló del Señor, y que si le hubieran creído ellos, sabrían que Jesucristo era el Mesías. Hubieran sabido que Jesucristo era el Mesías. Pero Moisés habló de Jesús en Deuteronomio. Pero como ellos están 18, 15 al 19. Pero sus ojos están ciegos porque eran discípulos de letra, no del Espíritu. Por eso estaban ciegos, porque eran discípulos de la pura letra. Si usted se ve a un judío, le sabe toda la Biblia, le va a saber toda la Biblia, pero le va a saber la letra, nada más la letra, pero no tiene nada del Espíritu. ¿Ok? Y nosotros se nos ha revelado el Espíritu Santo. Dice su palabra que nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén, amén. ¿Ok? Entonces, si Él ya nos ha dado el poder, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como discípulos? Si Jesucristo nos dijo, mayores cosas que yo vamos a hacer. ¿Le creemos al Señor? Yo le creo a mi Señor. Me ha hablado mucho este estudio que el hermano me dio, que créanme que yo le decía al Señor, no quiero hablar si tú no vas delante de mí. Yo no quiero ser nada más hablar, no quiero ser Leti, quiero que tú hables a través de mi boca. Porque yo quiero, primeramente me ha enseñado a mí
pero dice su palabra que si somos discípulos tenemos que llevar fruto, y el fruto se tiene que ver en cada uno de nosotros. ¿Ok? Es importante notar que después de muchos años, Moisés todavía tiene discípulos. Aún en la actualidad, Moisés todavía tiene discípulos. ¿Ok? Pero vamos a una diferencia, que a Moisés el Señor se reveló en la zarza. ¿Ok? Y Moisés hablaba cara a cara con el Señor, y el discípulo no. El discípulo era por la pura ley, la ley, ojo por ojo y diente por diente. Y nosotros vamos guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de poder. ¿Ok? Gloria a Dios. Vamos al versículo Juan 8:32. Yo creo que todos se lo saben. Con el canto, no con la ¿Qué dice? Amén. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. ¿Cuál verdad? ¿De cuál verdad nos habla aquí el Señor? Por medio del Espíritu Santo, sí, pero ¿cuál verdad? Que Jesús es el Señor. que Jesús Sí, es la amén. verdad. Amén, amén. Me dijiste la visita por eso. Pero lo dije. Aquí nos habla de la verdad, de las cosas reales, de las cosas espirituales. Amén, amén. Nos habla de las cosas espirituales, ¿ok? De las cosas divinas de allá de arriba, ¿ok? La cual el Señor es el mismo, Cuando el Señor, como el gran yo soy entre nosotros, como dijeron las hermanas, nos da vida, pero también nos da algo, nos da una luz que brillamos, óigalo bien, Él brilla en cada uno de nosotros hasta hacer resplandecer su rostro en nosotros, pero nos vamos a dejar a que ese rostro de Él resplandezca en nosotros, si nosotros no queremos a veces orar, no queremos matar la carne, no queremos matar el carácter. Tiene que resplandecer mi Señor en cada uno de nosotros, hermanos. Tiene que resplandecer, Papá Dios, en cada uno de nosotros, porque Dios es grande. Entonces Él nos repara que tenemos que resplandecer. Él entra en nosotros, nos dio vida y vida en abundancia, pero la vida en abundancia no es para llevarla al libertinaje, hacer lo que yo quiera, que al cabo Dios me perdona y voy y me arrepiento y luego viene la consecuencia y dice, pero Dios me ama, ¿por qué me pasó esto? Dios perdona el pecado al pecador, pero óiganlo bien, lo que no quita el Señor es la consecuencia que después viene por falta de pecado. Amén, amén. ¿Okay? Amén, amén. Entonces, o andamos con el Señor o no andamos con el Señor. ¿Somos discípulos o no somos discípulos? Aleluya. ¿Ok? Así es que si el gran yo soy entró a nuestra vida, dejémoslo resplandecer como Él quiera. Nos va a doler, no les voy a decir que no, nos va a doler. A mí me dolió dejar el carácter. Muchos de los que están aquí no conocen cómo era yo. El hermano ya me conoció hace años en Ebenezer, pero no conocieron mi carácter. Y el carácter de Leti, de la que les está hablando, era un carácter de lo que le decían o se le quedaban viendo. ¿Qué? ¿Tú qué me ves? Así. Entonces díganme si ustedes oran
yo espero que se me vean los frutos que el Señor que hizo en mí, ¿ok? Así sí soy su discípulo, hermano. Amén, amén, hermano. Porque se imagina, ser una discípula así como era antes, no, hombre, corro a toda la gente. Nadie vendría ni a la casa porque dijera, no, hombre, esta vez sí, no entramos porque nada más nos ve y tú que ves. No, ¿verdad? Pero bendito sea Dios. Dios ha hecho un cambio en nuestra vida. Pero dice su palabra, llevaremos frutos. ¿Y qué son los frutos del Espíritu? Amor, paciencia, benignidad, tanto fruto. Díganmelo ahora cuando yo veo al papá de mis hijos, que todos conocen lo que yo pasé, yo ahora lo veo, pásate, ¿cómo estás? Dios te bendiga, ¿quieres comer? Ustedes me han visto, entonces yo me quedo, ay, esa soy yo, esa soy yo la que Dios cambió. Pero nos tenemos que dejar por el Señor, nos tenemos que limpiar. ¿Y qué es lo que nos limpia? Su palabra. No el jabón lo limpia del cuerpo, pero la palabra lo limpia desde adentro, nos limpia desde adentro, duele pero nos limpia. Venimos de una religiosidad de que uno no quiere dejar tantas tradiciones, pero Dios no es de tradición, es un Dios de amor. ¿Ok? Así es que dice que al discípulo se le dice, conocerán la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que Cristo hizo en cada uno de nosotros. Pero el que no es discípulo no llega a conocer la verdad. Fíjense en una vez, el que no es discípulo no llega a conocer la verdad. ¿Cuál verdad ha conocido usted? No me conteste, piénselo. ¿Conoce la verdad o no conoce la verdad? Gloria a Dios. Aquí nos dice en la hojita, dice, ¿por qué o para qué el discípulo llega a conocer la verdad? Porque éste cumpla con el mandato de Jesús de hacer otros discípulos. El discípulo continuará durante toda su vida enseñando, ¿ok? Enseñando ¿qué? Lo que Jesús mandó que hiciéramos. ¿Quién se sabe el versículo de Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de noche y de día meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjense, es un versículo que nosotros no lo tenemos que aprender, porque el que sigue todo no lo sabemos. ¿Qué es lo que dice Josué 1:9? Esfuérzate y sé valiente. Sí. Y cuando uno está en una necesidad, ¿qué es lo que dice uno? Esfuérzate, sé valiente, porque tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Y el primero, el 8, queremos que Dios esté con nosotros todos. Sí, queremos que Dios esté con nosotros. Pero si Él nos mandó y dice que nunca se aparte de tu boca este libro, ni de noche ni de día, este libro de la ley, ni de noche ni de día, sino que meditaremos en él día y noche. Y meditamos. A mí me habló bien fuerte esta palabra. Le digo, ay, papá, ayúdame. Pero es algo muy hermoso para recapacitar como discípulos que somos, ¿ok? El verdadero discípulo termina su carrera como Pablo. ¿Cuántos de los discípulos que estamos aquí deseamos terminar la carrera como Pablo? Amén. Amén.
el discípulo será fiel a su maestro Jesús. Amén, amén. Si el discípulo no es fiel y quiere hacer otras cosas que no vienen en su palabra del Señor, no es discípulo porque no ha aprendido la verdad. Porque está destinado a llegar a ser como Jesús su maestro. Es al discípulo que el Espíritu Santo lo llevará a conocer toda la verdad. ¿Quién es el que nos llevará a conocer toda la verdad? El Espíritu Santo. ¿Y cuántos de nosotros invitamos al Espíritu Santo? ¿Cuántos de nosotros, si estamos a veces más ocupados en nuestras cosas, en nuestros quehaceres? Dígamelo a mí, el Señor me enseñó ahora con lo que pasé con José Carlos, a que no nomás era mi casa, no nada más era mi casa. Yo nomás lloraba por mi casa, sí oraba por los demás, pero por los que me decían, hermana, ore. No, el Señor me tuvo que sacar de mi pedacito para ir a las cárceles, a ver las necesidades que había en las cárceles, a ver la gente que estaba fuera de un vidrio, mujeres, esposas, madres llorando por hijos o esposos que estaban adentro, pero no nomás los que estaban afuera, los que estaban adentro también. Hay mucha necesidad en esta tierra. Hace 8 días el hermano en la oración decía, sana nuestra tierra, Señor. ¿Cuándo le decimos sana nuestra tierra? A veces no lo decimos. A veces estamos más ocupados con que, Señor, necesito esto, necesito lo otro, quiero esto, quiero lo otro, y el vecino del otro lado está enfermo. Usted sabe que está enfermo y ora por él. No, ¿verdad? Entonces, es algo que nosotros como discípulos tenemos que llegar a hacer como el maestro. Jesucristo, antes de que pasara, Jesús iba caminando, ya sabía quién lo iba a tocar. Cuando vio al que estaba ahí en el árbol, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué estás haciendo allí? Bájate, porque voy esta noche a tu casa, ¿sí o no? Y ya sabía dónde estaba. Él sabe todo. Nosotros, si el Señor nos ha puesto como discípulos y sabemos de algo, pongámonos a orar por esa persona que el Señor nos ha puesto. Ahora, si a usted se le viene una persona que en la mente está en su oración y le pone, Señor, por los enfermos, Señor, por los que están en la calle. Ahorita hace tanto frío que hay mucha gente que no tiene ni casa. Y gente con niños. Déjeme decirle, gente con niños. Ora por ellos para que el Señor les dé un techito, una cobijita. Hay mucha necesidad. Ahora que fui para México, el Señor me ponía, abre los ojos, hay mucha necesidad. Niñas colgadas, jovencitas de que no se les ha hablado de Cristo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo por su pueblo? Porque dice que nosotros somos hijos, ¿ok? Nosotros como hijos tenemos que llevar esa palabra, como discípulos, porque hay creación, y la creación aún no conoce a Cristo, pero nosotros como discípulos tenemos que llevar esa palabra de aliento, ¿ok? Dios, que es un Dios de propósitos, que no hace nada solo por hacer. ¿Por qué le daría a conocer a un no discípulo su verdad? De allí que el conocimiento de las verdades espirituales no es para todos. ¿A quién ya lo vimos? ¿A quién le dio a conocer, pero que no era discípulo? Hablamos ya de él, ¿ok? Fíjese, ¿para qué Dios le daría a conocer a un no discípulo su verdad? De allí que el conocimiento de las verdades espirituales no es para todos, y no es todos igual. De allí, ¿qué diferencia en la revelación de la palabra entre el pueblo de Dios? A Judas, que no era discípulo, porque no era verdadero discípulo, y aún así le dio la verdad al discípulo.
Pero ¿qué era lo que no tenía Judas? ¿Qué era lo que no tenía el no discípulo? Porque acordémonos que ya hablamos de los discípulos y los que no son discípulos. ¿Ok? No tenía el espíritu, ni de revelación, ni el Espíritu Santo. Ni amor para nada, porque lo único que él quería era embolsarse todo. Hermano, ¿cuánto va a juntar? Pero para echármelo yo en la bolsa, ¿verdad? Era lo que hacía Judas, porque por eso el Señor lo traía ahí. Era el tesorero, ¿se imagina? Todo lo que se robó. Pero bueno, ¿verdad? Entonces, nosotros como pueblo de Dios tenemos la revelación de la palabra de Dios. Bienvenido, hermano Walter. Vamos a ir a Primera de Juan 4:16. Primera de Juan 4:16. Cuatro 16. Ok, este versículo es hermosísimo. 4:16, ¿no? Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído en amor del que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. Amén. Dios es ¿qué? Amor. Dios es amor. ¿Cuánto amor tiene usted para su vecino, para su esposo, para sus hijos, para el que lo que necesita? ¿Cuánto amor tiene? Ahí vamos caminando. ¿Cuánto amor tenemos? Tiene que crecer más y será la perfección de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que Dios es amor fue manifestado cuando Él envió a su Hijo. Él envió a su Hijo, fíjese nada más, para que sea nuestro Salvador y nuestra vida. Porque sin Dios no nos movemos, sin Jesús nadie se mueve, ¿okay? Se moverá, pero pues andará, dice que un ciego guiado por otro ciego, los dos se van al hoyo, ¿verdad? Entonces tenemos que ser guiados por el Señor, ¿ok? Permanecer en el amor es vivir una vida en la cual uno ama a los demás habitualmente con el amor que es Dios mismo. ¿Cuánto amor nos tiene el Señor? ¿Así amamos nosotros como el Señor? Y así deberíamos de amar como el Señor. Deberíamos de amar como el Señor. Para que Él sea expresado en cada uno de nosotros y ser uno en Él. Fíjense, tenemos que dar ese amor, tenemos que llegar a dar ese amor y expresar ese amor en cada uno de nosotros. Yo me pongo, la primera que va es Leti. Nos hace falta crecer, pero ahí vamos, poco a poco, ¿ok? Para que cada uno de nosotros seamos uno en Él. Seamos uno en Él, porque Él es uno en cada uno de nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No estamos solos. Y Dios es amor. Y nosotros hemos conocido y creído. ¿Lo conocemos realmente el amor de Dios? ¿Lo conocemos realmente el amor de Dios? Fíjese que habemos, espero en Dios que no, ninguno de nosotros tenemos ahí puestos, ¿verdad? Gente cristiana que dice, hemos creído en el amor de Jesús. ¿Y por qué no nos podemos ver unos con otros? ¿Por qué si cuando llegó aquel hermano que le hizo una mala cara,
ay, ya vino, ¿para qué vino? Me volteó para el otro lado porque ya tenemos el amor de veras que Dios tiene en nosotros y lo hemos creído. Lo tenemos que creer. Empecemos a creer que Él vino, mandó a su Hijo, murió por nosotros. Cuando tomamos la Santa Cena, ¿qué es lo que decimos? Gracias porque moriste por mí en la cruz del Calvario y perdonaste mis pecados. ¿Sí o no? ¿O quién le da gracias al Señor? Nada más soy yo. O el hermano otro nada más, a lo mejor. ¿Verdad? Y es algo que reconocer lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Reconocer. Pero reconocer y creer que el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia, en el amor de Cristo, en el amor con los hermanos. Ustedes se han fijado, o pónganse a pensar una cosa, una iglesia llena de amor, que no hubiera más que la unidad y el amor. So amazing. ¿Quién temblaría? ¿Quién tiemblaría? El de abajo, exactamente. ¿Y por qué si somos discípulos, si somos iglesia, no hacemos lo mismo? No hacemos lo que Dios quiere que hagamos, unidos y en amor. Y creyéndole que en el nombre de Jesús, porque va delante de nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, en el amor de Cristo es algo hermoso, piénselo, pero trate de dar ese amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a ir a Primera de Juan 2:3. A ver, hermano Walter. Primera de Juan, ¿verdad? Sí, hermano, 2:3. Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Amén. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Si guardamos ¿qué? ¿Y somos obedientes a sus mandamientos? No. ¿A todos? A todos. Aquí dice sus mandamientos. No dice a uno, a dos, a tres. A sus mandamientos, dice su palabra. ¿Estamos en obediencia? ¿Somos obedientes a todos sus mandamientos? No me conteste, ok, nada más piense. No me conteste. Dice, yo aquí le puse, conocer a Dios en nuestro diario, en nuestro andar diario, es estar relacionado con la comunión íntima que tengamos con Él. ¿Cuánta comunión tenemos con Él? Hay veces que nada más vamos a la iglesia y lo que escuchamos en la iglesia, oramos 5 o 10 minutos, porque estamos cansados, porque la comida, porque llegan los inquilinos a tocarle a la manager, ¿qué hacemos? Tenemos comunión con Él y guardamos sus mandamientos, le conocemos y le seguimos. Conociéndolo, fíjese, lo conocemos, sabemos que Él es el mismo de ayer, de hoy y de mañana y de siempre por los siglos de los siglos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no hay que tenerlo, hay que seguirlo conociendo hasta ahorita, hasta el presente, pero no nos estanquemos, vayámonos a las Escrituras y a conocer lo que Él quiere de nosotros, a conocer sus mandamientos, a conocer su palabra, más que todo su palabra. Viene alguien y nos dice de la palabra y nosotros, ay, creo que está de Génesis, Apocalipsis, pero no sé dónde. Eso dígamelo a mí también, porque yo me voy en estos también, ¿ok? El hermano me puso a trabajar, el Señor me puso a trabajar, gloria a Dios. Pero es algo hermoso porque yo le decía al Señor, si de veras nos pusiéramos como yo me estoy poniendo, de veras, no crean que yo me pongo y que yo, no, a mí me está hablando, me habló a mí la primera que me habló esta palabra fue a mí, a la que les está hablando, y me exhortó, y le pedí perdón al Señor por no buscarlo, le pedí perdón al Señor porque Dios es amor, y si Dios es amor, ¿por qué no buscarlo con ese mismo amor?
Como les digo, yo vi cosas allá donde se vieron cosas que yo decía, aquellos ven, aquellos buscan cosas erróneas. Y nosotros teniendo a Dios vivo, ¿no lo buscamos? Necesitamos que nos pase una tragedia para buscarlo. Porque a veces nada más en las tragedias andamos, Señor, cambia esto, cambia lo otro. ¿Por qué no ahorita que estamos bien, nos tiene sanos, nos tiene vivos, nos tiene con todos nuestros miembros? Él nos ha hecho a su imagen y semejanza. ¿Por qué no buscarlo? Que Él dice, somos discípulos. Y el discípulo sigue a su maestro y hace las cosas que el maestro dijo. Gloria a Dios. Vámonos a Tito 1:16. Tito, Vámonos con Tito. Vámonos con Tito. Vámonos a los Tito. Ya lo encontré. Amén. 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 Lo lee, hermano Oscar. Dice, mas tú has de enseñar solamente cosas conforme a la sana doctrina. No dijo 1:16. No, eso no dice. Tito 1:16. Ah, perdón. Dice, profesan conocer a Dios, mas lo niegan con las obras, siendo como que son abominables y rebeldes y negados para toda buena obra. Fíjese que, Dios mío, qué versículo. Sí, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. A veces nosotros con nuestros hechos negamos que conocemos a Dios. Amén. Amén, amén. Y no tenemos la conducta de cada uno de nosotros depende de que la gente, si el vecino usted lo ve y sabe que es cristiano, con la conducta usted los va a traer. Con la pura conducta los va a traer. Óiganlo bien. Pero si negamos lo que de veras, si creemos conocer a Dios, pero no llevamos ese fruto, van a decir, para ser cristiano como este, mejor yo no voy. ¿Okay? Y muchos de nuestras familias en casa, óiganlo bien, en nuestra propia casa, dice, ni cambia. ¿Qué actitudes estamos dando en nuestra propia casa? ¿Ok? Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Reprobados, fíjese lo que Dios dice la palabra. Esta versión dice, pretenden conocer a Dios, pero lo niegan con su modo de actuar. Son seres rebeldes que Dios no puede soportar y no sirven para ninguna obra buena. ¿Qué habla? Una rosera Wow. Ok, esto es lo que tuve un problema así ahora que I just stay quiet. You know, I was like, I'm gonna practice to stay quiet. No hay que quedar callada, no voy a decir nada. No voy a decir nombres, pero en el trabajo esa persona viene y me dice que ella siente que yo he cambiado mucho desde que me han cambiado de oficina. So I was like, oh, okay, well, I mean, es la primera persona, aparte de que dicen que soy muy fuerte de carácter, y me dijo que en la Biblia está, el Señor dice que esto y esto y esto. Entonces yo volteé y le dije, pero es que los chismes, en realidad los chismes, la que lo trae es usted. Y se enojó. Te estoy diciendo, no te estoy preguntando si yo soy el chisme, te estoy diciendo que en la Biblia, so why don't you practice it? Why don't you practice it? Yeah. Y me volteé y dije, y no voy a hablar más. Hasta ahí se quedó. Bueno, porque es mayor que yo, no le quiero faltar, no estoy buscando faltarle el respeto, pero hasta la doctora se me quedó viendo y le dijo a ella, like,
no estamos en la iglesia ahorita, le dijo, no es para estar hablando de y no, le digo, estamos hablando de trabajo ahorita. No, pero es que ella me entiende porque esto, no, yo no soy de tu grupo. Like, don't compare me. Yes, I'm your sister. But Maybe no. not. You know, I was like, so That's can that be interesting. like, I mean, Maybe my cousin. Mira, respondiste bien, Jackie, porque la primera que tenemos que dar es ella dar esos frutos para que tú veas el cambio en ella y tú vayas a decir, no, sí, a ti te vieron diferente, pero fíjate una cosa, la diferencia que a ti te ven es en lo espiritual. ¿Sí? Nosotros hemos visto un cambio en ti, precioso, hermoso. Entonces, vamos de gloria en gloria, ¿ok? Y cada uno de nosotros, ¿ok? Estamos cambiando. De gloria en gloria vamos, oílo bien. Pero aquí nos habla donde dice, ¿de qué nos sirve conocer la letra y no la ponemos en práctica? El discípulo hace lo que el maestro le enseña. ¿Qué maestro? Jesucristo. El único maestro, Jesucristo. ¿Okay? El hermano Otto nos ha dicho en sus enseñanzas, no pongan la mirada en mí, pongan en el de arriba. Nosotros tenemos que tener la plena confianza en que el maestro de maestros, Jesucristo, Él es el que nos va a enseñar. Amén, amén. ¿Okay? Tiene apóstoles, tiene profetas, tiene maestros, gloria a Dios, pero vamos a aprender lo mejor de los maestros. Aleluya. Lo mejor de él. Que el hermano Oscar de aquí se para, hemos aprendido mucho del hermano Oscar, de un hermano que ven, hemos aprendido de lo bueno, ¿ok? Pero dice la palabra, no veamos al hombre, sino poner la mirada en el arriba, ¿ok? Aquí yo le puse donde nos habla Wendy, que dijo Tito 1:16. Fíjense, me fui a la concordancia y decía, inútiles, descalificados, somos, nos dicen descalificados, incapaces de pasar una prueba. Fíjense nada más, incapaces de pasar una prueba, descalificados por completo, como diciendo, pasé el examen, no hermana, no pasó, oh my God, Padre amado. Yo decía, ay santo Dios, yo le decía, ay Señor, pero me voy a poner roja porque yo misma me puse. Y digo, pero lo tenemos que hacer, porque dice su palabra, tenemos que conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Pero, como les digo, ¿qué verdad? Puedo decir la verdad de mi hermano, de mi hermana, no, la verdad de Cristo, la verdad que nos dejó aquí escrita. ¿Ok? Vámonos a 1 Corintios 13:9. Te voy a meter una prueba, le digo, Una bola. ¿Qué es lo que trabaja usted? ¿Qué trabaja usted, hermano? ¿Qué es lo que hace? en una oficina de los ojos. De los ojos, hermano. Pero ahorita parece como que estoy trabajando en una predicación que escuché. Anda trabajando en un ring, dice. O a lo mejor no la quiero en su trabajo. Sí, puede ser, hermano. Puede ser. A veces Dios no sabe cómo se mueve. Es que ya está, hermano, ya está en otro trabajo y son procesos, hermano. Porque conocemos más o menos, no nombres, dijimos no nombres, pero conocemos a la persona. ¿Quién tiene 1 Corintios 13:9? Porque este saber que era muy imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado. No. 13:9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Sí es? Primera de Corintios. Primera de Corintios 13:9. Pero es
versión diferente. A ver, ¿Qué a ver, versión es? léela, hija. Porque este saber queda muy imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado. Eso. ¿Cuál versión es? La Latinoamérica. La Latinoamérica. ¿Qué dice la correcta, madre, hermano? Algo similar. ¿Algo similar? Sí. Dice, porque ahora nuestro conocimiento es imperfecto e imperfecta la profecía. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ya no son maestros. ¿Ya? No, it's the extra things that you said. It's not as hard. It's not as harsh as that one, okay? Es que la latinoamericana Yo habla muy tengo fuerte. pechita. Yo la he leído. Idiota. Habla muy fuerte y es católica y la usa Which mucho. is that one? I might get that one. Ok, The primera Bible de Corintios 13:9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Ok? En parte conocemos. ¿Qué conocemos? Parte de Dios. La palabra de Dios. Ok. Y en parte, a veces usted se profetiza o profetiza con alguna otra persona, le da la profecía. ¿Ok? Pero conocemos la verdad. ¿Ok? No voy a decir, ya le conozco su vida y le voy a decir algo que yo conozco. No, eso. El Señor sabe lo que está. Quizás a lo mejor alguien que usted no conozca, que ni siquiera conoce, pero el Señor le revela. El Señor revela a su pueblo y le dice, ok, vaya, Él no avergüenza absolutamente a nadie. El Señor no avergüenza a nadie. Si es una profecía la que se le vaya a dar y nada más es para ella, se le va a dar a ella. ¿Okay? Si es algo para que su nombre de Dios se glorifique, la suelta. ¿Ok? Dice, enviaste, nos vamos a ir a Juan 17:26. Juan 17:26. Amén. ¿Quién lo tiene? Ya me arrastró. De trapeador no me gusto ya. 26. Sí. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amas esté en ellos y también yo esté en ellos. Amén. Amén. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Pero ¿cuánto lo vamos a hacer? Porque el que traemos es el amor, es a Cristo. Traemos a Cristo en nuestro yo acá adentro. No le diga, no, hoy no lo traje, se me olvidó ponérmelo. No, lo traemos cada uno de nosotros. Desde el día que usted le dijo, Señor, entra a mi corazón, ahí está el Señor en usted. ¿Ok? Pero fíjese, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? Pues de tal manera amó Dios al mundo De nada se lo sabe. Unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está, mire. Ahí está, Juan 3:16. ¿Okay? Juan 3:16. Okay. Pero ¿qué dice? Fíjese, mandó a su hijo amado. A su hijo amado. Nosotros las que tenemos hijos, le daremos un hijo para que, ¿verdad? Para que lo sacrifique. Entonces, fíjense, ese amor tiene Dios para nosotros. ¿Me regalaría para sacrificar? ¿Se imaginan entonces? Dios quiere que nos amemos los unos a los otros con el amor que el Padre mandó a su Hijo. ¿Ok?
Aquí vienen unas preguntas. Hay muchos que tienen conocimiento. La pregunta es, ¿conocimiento de qué? De lo que les conviene. ¿Ya? ¿Ya? Porque cada quien agarra su propia opinión, ¿no? La palabra lo que le conviene. Como dijo usted, que lee uno el versículo de Josué 1:9. 1:9, pero no lee. Pero no lee el 1:8. Ajá, sí. Exactamente. Agarramos lo que nos conviene. Pero fíjese, hay muchos que tienen conocimiento. La pregunta es, ¿conocimiento de qué? ¿Conocimiento de la palabra o conocimiento del hombre? ¿Ok? El conocer la verdad de Dios es vida eterna, es gozo, es amor y una vida de libertad. Al discípulo se le dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Fíjese, este amor es el amor del Padre. En este amor el Padre dio su vida y dio gloria a su Hijo, para que en el Hijo Jesucristo y sus discípulos le podamos expresar nuestro agradecimiento, amor y ser constantes en su grande amor. En su grande amor, ¿sí? Yo les puse aquí unas notitas, ¿ok? El discípulo tiene la comunión porque sabe que Dios está con él y su espíritu lo guía, ¿ok? Imitemos al Señor Jesucristo, no al hombre. Y Él dijo, aún en cosas mayores haremos. Aquí le puse yo atrás en hojita, el discípulo reconoce su posición. ¿Qué posición tenemos que reconocer? Que no somos más que el Señor. ¿Ok? No somos más que el Señor. El discípulo busca la perfección. ¿Cuál perfección? La perfección de Jesucristo. Para el discípulo nada es más importante, no debe de ser nada más importante que Dios. No los hijos, no la esposa, no la casa, no el trabajo. Para el discípulo lo más importante tiene que ser Dios. El discípulo renuncia a todo. El discípulo permanece en la palabra. El discípulo lleva mucho fruto. El discípulo obedece. El discípulo es un servidor. ¿Okay? El discípulo es aquel que lleva la carga, es un pilar. ¿Okay? El discípulo soluciona problemas y ayuda. Estamos aquí para vencer. Es lindo trabajar con gente que se somete al servicio de los demás. Y nosotros estamos trabajando bajo el servicio de nuestro Señor Jesucristo, estamos bajo la autoridad del hermano Otto. El hermano Otto delega a los maestros. Nosotros, cuando el hermano Oscar le diga, hermanos, usted va a dar la clase, déla, es algo bien hermoso. Alce luego su mano y diga, yo la quiero dar, porque el Señor le va a hablar. En el estudio le va a hablar el Señor, porque es algo bien hermoso. Eso es todo lo que yo tengo, lo que me tocó del discípulo según la Biblia. Hermano Oscar, le dejo el cambio. Porque a mí no me aplaude cuando termino. Sí, después de la oración, hermano, para que reciba más de una palabra. Todos me tiran la Biblia y dicen, ¿para qué vino aquí No, pues déjenme decirle, hermanos, yo creo que no hay nada más que agregar. Yo creo que la hermana hizo un buen, excelente trabajo. Yo creo que, fíjense que una de las partes, y yo lo platicaba, yo creo que Dios nos está hablando, hermano, porque el sábado me fui a tomar un café con el hermano y yo le decía, a él le decía, póngase a escribir lo que tenga en su corazón. Si nos sentimos por un momento desanimados o por un momento estamos pasando una situación que no entendemos, ese es un bonito tema para escribir y ponerme delante de la palabra de Dios y preguntarle, Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué quieres que yo aprenda?
dame un versículo de la Biblia y yo, enséñame, Señor. Porque la hermana decía, quien nos debe de enseñar y lo que nos enseña la Escritura es que nosotros vamos a ser discípulos de Jesucristo. Entonces, dice que yo no voy a agregar nada porque ya se está dicho todo. Pero uno se emociona cuando se para aquí. Entonces, déjeme decirles, yo creo que si usted toma el compromiso al cual a nosotros nos enviaron, porque yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, yo no quiero que esté todo el tiempo sentado. Es bonito venir a sentarse y escuchar, aprende uno, agarra uno conocimiento, pero no es lo mismo con tener el conocimiento que ponerlo en práctica. Son dos cosas muy diferentes. Cuando usted se para aquí, fíjese que la hermana Leti dijo algo muy cierto. Uno empieza a desglosar el estudio y al primero que le pasan la aplanadora es a uno. Y entonces uno empieza a aprender y dice uno, a veces, yo digo a veces, ¿cómo voy a enseñar de esto si yo no lo he pasado? Dice, ¿cómo yo le voy a enseñar a alguien que Dios sana cuando yo no lo he pasado? Y estamos pasando una situación en la que estamos viendo la mano poderosa de Dios. Y yo doy honra y gloria a mi Señor porque estamos viendo su mano. Yo les ponía el otro ejemplo del diezmo. Háganlo, practíquelo, no se va a arrepentir, hermano, no se va a arrepentir. Mire, hoy, yo se lo dije y se lo repito, sea fiel en su diezmo y el Señor le va a abrir puertas de bendición. Él va a abrir puertas de bendición, las cuales usted va a pasar y no deje de meterse en esa puerta de bendición. Voy a dar mi testimonio de hoy, es lo bonito del Evangelio, que uno vive sus testimonios. Yo estaba sentado ahí, no tenía nada que hacer, porque ese es mi trabajo. Entonces